un texto largo, yo no sé, aquí, bueno, todos los que tienen alguna cultura evangélica, que vienen de otras iglesias, el ayuno un poco, es algo que no se conversa mucho en la iglesia presbiteriana. Como que ya está hecho todo el sacrificio, dicen algunos, no soy bueno para eso, pero como hemos visto y como hemos estado examinando en todas las otras predicaciones, tenemos hábitos que debemos formar, disciplinas espirituales, y el ayuno es uno de ellos. En las prédicas anteriores hemos hablado ya primeramente de cómo empezar las disciplinas espirituales, estos hábitos que deben formarse con el tiempo, no es algo que hagamos una vez y después nos olvidemos. También debemos caminar con Dios en toda esta disciplina espiritual, no algo que hagamos con nuestras propias fuerzas, sino que debemos hacerlo junto con el Señor. También debemos ser intencionales en la lectura bíblica y también ser constantes siempre en la oración. Todo debemos hacerlo acompañado del Señor. Y ahora que hemos visto el caminar con Dios, el tener oración, escudriñar su palabra, que también es como leña y oxígeno, ahora vamos a agregarle la chispa, vamos a agregarle el fuego a la oración, que es el ayuno. Y de verdad que es algo, vemos el título, es como un poco contradictorio. Si uno se fija, ayunar para alimentar, es un título un poco, a lo mejor contradictorio para algunos, desafiante, sí, pero en la Biblia encontramos siempre estas expresiones. Por ejemplo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Eso sí que es difícil, hermano. Pero sabemos que no es una contradicción, sino que el Señor es donde obra en todas esas circunstancias. El que pierde su vida, la hallará. Y esto también se trata mucho de perder nuestra vida, de negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros deleites, pero a nuestros deleites carnales. Entonces, en esa misma lógica surge la pregunta: ¿cómo entonces el ayunar nos puede alimentar? ¿Cómo podría ayudarnos y beneficiarnos el privarnos voluntariamente de algo que es primordial y esencial para nuestra existencia, para nuestra vida? Sabemos que nadie puede vivir sin alimento. Y más aún ahora en una sociedad, en una cultura que todo lo tenemos a la mano, todo es rápido, todo es instantáneo. Bueno, los niños acá, yo me crié en la época de los 80. Ahí la bebida más grande que había era de 1 litro, botella de vidrio. Y yo me acuerdo que los fines de semana solamente se servía bebida y para el almuerzo nomás. Y era un vasito chico, no había repetición, había que hacerlo durar todo el almuerzo. No existía la comida rápida, no habían deliveries. Ahora, por ejemplo, en este tiempo tenemos los mensajes de texto, el WhatsApp, y uno empieza a escribir y pedir respuesta porque también nos hemos hecho impacientes. La paciencia también nos ha jugado en contra. Estamos muy ansiosos, donde son todas las cosas tan automáticas. Nos estamos volviendo ansiosos como sociedad y también como cristianos. Antes uno para mandar un mensaje tenía que mandar una carta. Y entre escribir la carta, comprar el sobre, poner la estampilla, ir al correo, que llegue al destino, volver, prácticamente podía pasar 3 semanas o 1 mes. Ahora todo eso ha cambiado. Todo eso es cosa del pasado, pero tampoco nos vamos a satanizar las cosas, los avances tecnológicos, no vamos a satanizar la ciencia, porque la misma Biblia nos enseña que ninguna cosa es mala ni inmunda en sí mismo, sino que debemos sí examinar nuestro corazón. ¿Dónde están los afectos de nuestro corazón? ¿Y dónde apuntan? ¿Dónde están nuestras prioridades? Porque sinceramente estas cosas también han afectado nuestras prioridades, han desordenado nuestros amores y probablemente muchas veces hemos quitado al Señor del primer lugar. Ahora vamos a ver entonces, bueno, para los que quieran tomar nota, este sermón, como siempre, usualmente se divide en 3 partes. La parte de Mateo está para exponer el primer punto, que es evidenciar los amores que hay en nuestro corazón. Y la segunda parte de Isaías está la segunda parte, y la tercera parte, que es que el verdadero ayuno nace de un corazón humillado y
lo tercero, que el ayuno finalmente apunta a la exaltación de Cristo. Perdón, está sacando foto. ¿Qué es el ayuno entonces? El ayuno, hermano, no es practicado solamente en la iglesia. El ayuno es practicado para fines políticos, para fines de salud, bienestar personal, y también incluso para religiones que no son cristianas. Se puede practicar el ayuno en la política. Alguien dirá, ¿pero cómo un ayuno en la política? Sí. Hay muchas veces que tenemos casos de personas que hacen huelgas de hambre para presionar al gobierno y obtener respuesta. Y de esa forma poder doblarle la mano a la autoridad. También hay personas que ayunan por salud. Está demostrado también que el ayuno intermitente es beneficioso también para nuestro cuerpo. Desintoxicación de todo lo malo que haya. Y también hay algunos, por ejemplo, el ascetismo, que es la renuncia voluntaria a placeres terrenales, como por ejemplo la diversión, el comer, no sé, cosas ricas, negarse a muchas cosas para tener como ser perfeccionado espiritualmente. Pero eso es una vida de esfuerzo solamente y solo se enfoca en la fuerza de voluntad. No hay Dios involucrado en todas estas prácticas. Entonces, si nosotros vemos esto, decimos, ¿cómo entonces realmente es cristiano el ayuno? ¿Debemos nosotros en este tiempo practicar el ayuno si se usa para otros fines? ¿Pertenece al reino de Dios? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, lo cataloga como una disciplina espiritual, lo que estamos viendo en este tiempo, por el cual el creyente se humilla ante Dios, refrena su carne y también se dispone de una mejor forma para buscar al Señor. ¿Debemos ayunar? Sí, debemos ayunar porque es un mandato del Señor. Cuando el Señor dijo, cuando ayunen, Él esperaba que nosotros ayunáramos, no lo dejó como una sugerencia. Pero reconozcamos, hermano, el ayuno está sujeto también a nuestra libertad que tenemos como cristianos. Y cuando nosotros tenemos libertad para algo, si es algo espiritual, muy difícilmente vamos a tratar de buscarlo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos guía y estamos inclinados hacia el otro lado. La misma Biblia nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y se oponen entre sí. Por lo tanto, si alguien dijera, voy a ayunar cuando sienta de ayunar, yo creo que nos pasaríamos toda la vida esperando ese día especial. Porque si pasa tiempo que nosotros no comamos, lo que sentimos es hambre. Y si pasa más tiempo, no sentimos más deseos de seguir sin comer, sino que solamente sentimos deseo de alimentarnos. Entonces, ¿cómo entonces hacerlo? ¿Cómo podemos hacer que nuestros deseos se inclinen hacia la voluntad del Señor? Y esto último es muy importante porque hay veces que incluso nosotros comemos hasta sin hambre. Comemos porque solamente es el horario. Es hora de almuerzo, voy a comer, no tengo hambre, pero es hora de almorzar. Y aquí esto es primordial porque vamos a ver realmente cómo va a definir la forma en que vemos el ayuno. La comida fue creada por Dios porque es base, es elemental para nuestra existencia. Sin comida nosotros no podemos existir. Entonces, teniendo esto en mente, podemos comprender perfectamente cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y si el alimento terrenal es primordial para nuestra existencia, porque necesitamos ser saciados de nuestra hambre, más aún necesitamos en este tiempo ser saciados con el pan que descendió del cielo. Jesucristo dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y obviamente Él no estaba hablando del hambre física. Él estaba hablando de la plenitud espiritual que nosotros tenemos al tener una relación con Él. ¿Cuánto más, si sabemos que dejamos el alimento, podemos desfallecer? Debemos acercarnos a la fuente de la vida que es Jesucristo. Ahora, en la Biblia también nosotros podemos ver muchos tipos de ayuno. Hay el ayuno que generalmente nosotros hablamos, es un ayuno normal, es solamente negarse o restringirse a alimentos sólidos. Pero sí se puede beber agua, se puede beber líquido.
También existe el ayuno parcial, que es lo que vemos en el ejemplo del libro de Daniel, cuando él se restringió de algunos alimentos para buscar más del Señor o para no contaminarse con lo que había en Babilonia. Él dejó la carne, el vino, ahí les va a doler a algunos. Dice que él se negó y se apartó de cosas exquisitas para buscar del Señor. También hay otro ayuno que es como más extremo, pero se debe hacer por tiempos cortos, que es el ayuno absoluto o el ayuno seco, que uno se restringe de alimentos sólidos, pero también de líquidos. Y en la Biblia vemos pocos casos de esto, que es cuando Pablo se convirtió al Señor, cuando el Señor lo llamó, y hasta que llegó, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, él estuvo 3 días sin comer alimento y sin beber agua. También en el libro de Esther lo vemos cuando ayunó todo el pueblo para buscar que el Señor obrara y no fueran exterminados al pueblo judío. Y también vemos otro tipo de ayuno que es el congregacional, que es cuando se juntaba todo el pueblo a arrepentirse de sus pecados, cuando estaban siendo invadidos y buscaban en tiempos desesperados la ayuda del Señor porque sabían que ellos no podían contra esas cosas. En este tiempo también se está usando un ayuno de aparatos electrónicos, que es, por ejemplo, apartarse de las pantallas, de las series, de la televisión, de las redes sociales por un tiempo. No es un ayuno bíblico, pero si dedicamos ese tiempo en la búsqueda del Señor, sí puede ser muy beneficioso también. Ahora, tomando en cuenta lo que hemos hablado de que estamos en este tiempo en una cultura que prácticamente se basa en una satisfacción inmediata, pensemos en esa pregunta. ¿Por qué es beneficioso para un cristiano recuperar la práctica del ayuno? Primeramente, lo vemos en Mateo, capítulo 6, del 16 al 18, porque el ayuno expone nuestros verdaderos amores. El Señor les dijo a sus discípulos que debían ayunar. El ayuno, como decíamos anteriormente, no lo dejó como una sugerencia, no les dijo si es que algún día ayunan. Cuando dijo cuando ayunen, es porque esperaba que nosotros ayunáramos. En una oportunidad se acercaron los discípulos de Juan el Bautista a Jesús y le dijeron a él: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús le respondió y le dijo: ¿acaso pueden ayunar? ¿Pueden cuando están de bodas, cuando está el esposo entre medio, ustedes pueden estar de luto? Pero vendrán días en que el esposo será quitado, entonces ayunarán. Y si vemos en el Antiguo Testamento, Dios había utilizado la figura del esposo de Israel. Dios se manifestaba como el esposo de Israel. Siempre lo buscaba en tanto del cuidado, en el sustento, y ahí también podemos ver tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento cómo es una relación de un esposo con una esposa. Pero lamentablemente había una relación complicada, porque a través del profeta Jeremías, Dios dice en la palabra del Señor que le dio carta de divorcio a Israel. Incluso también lo dice ahí en el libro de Jeremías, que su hermana Judá, ya se habían separado los reinos, su hermana Judá, a pesar de esto, de haberle dado carta de divorcio Dios a Israel, no tuvo temor del Señor y también ella se apartó en pos de otros dioses. Y esto claramente no evidencia una falta de fidelidad de Dios, sino que la ruptura fue provocada absolutamente por el pueblo de Israel, porque, como vemos, en la Biblia tuvo una consecuencia desastrosa. Israel fue invadido por el pueblo asirio y más tarde Judá fueron llevados cautivos por Babilonia. Pero entonces Jesús, cuando estuvo encarnado en medio de nuestro, y cuando estaban todas estas personas y se le acercaban y le decían: ¿pero por qué tus discípulos no ayunan? Es porque no había una razón para sentir lamento, porque en este tiempo el Dios que se había revelado en el Antiguo Testamento, que era el esposo de Israel, estaba en medio de ellos. El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la ausencia de ayuno
por parte de los discípulos de Jesús fue testimonio que Dios mismo estaba en medio nuestro. Estaba con ellos. El Dios de Israel, que se había revelado en el Antiguo Testamento, ya estaba con ellos. Por lo tanto, no había necesidad de hacer luto, de hacer lamento, sino que era un tiempo de celebración. Como él mismo ilustra que era una boda, que el esposo estaba con ellos. Ahora, en estos últimos tiempos, es cuando la iglesia está llamada a humillarse delante de Dios y a lamentarse. ¿Por qué? Porque el esposo ya no está con nosotros, no está físicamente, no estamos en la presencia del Señor. Sí está el Espíritu Santo con nosotros, sí está el Consolador, pero el Señor se refería a estar, a hacer tabernáculo, estar con nosotros. Y eso estamos esperando el tiempo cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Ahora, este lamento que nosotros hacemos como iglesia no es un lamento desesperado, sino que es un lamento que está confiado y con la esperanza del pronto regreso del Señor. Y también debe evidenciar en nosotros una disconformidad con este mundo, que nosotros no alcanzamos la plenitud de lo que quisiéramos en este mundo porque no es todo lo que ha prometido el Señor. Nosotros como cristianos no estamos satisfechos con este mundo porque esto no es todo lo que queremos. Nosotros ya conocemos las promesas del Señor y esperamos su regreso cuando todas las cosas sean restauradas y sea eliminadas las consecuencias del pecado. Ahora, como cristianos, nosotros estamos expuestos y desafiados en este tiempo. ¿Por qué? Porque el ayuno va en contra de la lógica de este mundo. Cada vez más esta cultura está centrada en exaltar al individuo, en ponerlo al medio, en medir sus logros a través de todo lo que se pueda ver, y el ayuno apunta a todo lo contrario, a que nos humillemos delante de Dios y que las cosas que hacemos no las hagamos para el resto, las hagamos para el Señor, porque de ahí viene nuestra recompensa. Si alguien hace algo, se espera que todo el resto lo perciba. Y es algo totalmente opuesto a lo que nos enseña la Escritura, la cual nos dice que Dios es excelso, es digno de toda gloria, y todos conocemos cuál es el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Entonces, si vemos todas estas cosas, podemos pensar entonces cómo nos confronta el ayuno, de acuerdo a la sociedad en que vivimos. Justamente porque Jesús deja al descubierto una religión exhibicionista. Jesús criticó fuertemente la hipocresía de los religiosos, no la práctica del ayuno en sí. Porque si nos fijamos en el texto bíblico, incluso la versión NBI dice que ellos cambiaban sus rostros para que la gente vea que efectivamente está ayunando. O sea, ellos no pasaban piola. Seguramente andaban con la cara así, como con cara triste. Dice, no pongan cara triste, sino que lávense, échense una peinadita, colonia, que nadie se dé cuenta que están ayunando, pero ellos seguramente hacían todo lo contrario. Andan caminando lento, hablan despacito. ¿Qué pasa? Ah, está ayunando. Oh, el Señor te bendiga. Qué temeroso de Dios eres tú. Y la otra persona, oh, qué bueno que se dio cuenta. Pero ¿qué dice el Señor? Esa es toda la recompensa que van a recibir. Si buscan algo del Señor, si buscan algo del Señor, no lo van a tener. Porque si buscan el reconocimiento de los hombres, solo eso van a tener. El ayuno era usado como una validación personal. Ahora, ¿les suena esto como algo parecido en la actualidad? Todo está súper conectado, ¿cierto? Todo se publica en redes sociales, todo se mide por una aprobación pública. Y por eso mismo es que Jesús hace esta advertencia de no usar esta disciplina espiritual como una forma de tratar de demostrar al resto que soy más espiritual, que tengo una mejor relación con Dios, que yo sí busco a Dios, no como tú que no ayunas, ¿cierto? Y esto también lo relaciona, si vemos un poco más atrás en el capítulo 6, el dar limosna, el orar, el ayunar, son prácticas espirituales que deben ser practicadas por el cristiano, pero que deja en evidencia una devoción a Dios, no el querer sobresalir sobre el resto. El dar limosna, el dar el billete, que todos lo vean antes de echarlo al ofrendero, eso no está bien. El Señor sabe. Incluso Jesús, en una oportunidad, cuando dice que vio una viuda que echó menos que todos, a la vista de todos, pero estaban los ricos echando mucha
una ofrenda muy generosa, y el Señor le dice, ella echó más que todos los que están aquí. Y le dicen, ¿pero por qué? Porque ella de su sustento echó todo lo que tenía, pero el resto echó y ofrendó de lo que le sobraba. Entonces eso es muy importante cuando hacemos las cosas para el Señor y no para ser vistos. Contraculturalmente nosotros somos llamados a ayunar en secreto y a no mostrar a los demás lo que estamos haciendo. Y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. Reconocemos también como cristianos que toda la provisión que tenemos es de Dios y todas las cosas creadas a las que Dios nos ha dado acceso son por gracia. No nos merecemos nada de eso. Pero el ayuno es una forma de decir y expresar a Dios que de vez en cuando el dador de todas estas cosas es mejor que la dádiva. Los alimentos sí son buenos, pero el proveedor y el dador de ellos, que es Dios, es mucho mejor. Entonces creo que todos nosotros los que estamos aquí estamos buscando algo del Señor. Yo creo que todos venimos porque queremos más del Señor, queremos una plenitud de Dios. Y es por ello que debemos buscarlo también en este tiempo con todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para su pueblo. No podemos ir y como en un mini market seleccionar lo que más nos gusta. Si el Señor ha dejado todas las disciplinas espirituales es porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Pero si yo digo, el Señor sabe que soy malo para leer la palabra, el domingo me alimento nomás, ahí voy llenando mi corazoncito. No, el Señor nos dice que debemos alimentarnos, como también la oración. Y el ayuno, chuta, que soy bueno para comer, me puede bajar el azúcar. Ahí son disciplinas espirituales. Obviamente todo se tiene que evaluar, pero todo lo ha dejado y lo ha dispuesto el Señor porque, como siempre, Él sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Nosotros siempre vamos a buscar lo que nos conviene, lo que nos agrada, lo que le gusta a esta carne, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Así que el Señor nos convoca a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Como predicaba el pastor Alejandro hace unos domingos atrás, en Efesios 3, nos dice que cuando Pablo hacía esta oración y doblaba sus rodillas ante el Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo, para que seáis fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. No podemos tener una plenitud con las cosas que nos ofrece este mundo, incluso con conocimiento, con teología. No podemos llenar y ser plenos a través de puro intelectualismo, sino que debemos ser llenos a través del Espíritu de Dios. Y eso Él lo ofrece a través de las riquezas de su gloria. Y se ha puesto a pensar de repente de gente que tiene mucho dinero en este mundo y que podría comprar todo lo que quisiera. Aquí nos habla incluso de las riquezas de Dios, de un ser ilimitado, de un ser trascendente en el tiempo y en el espacio, de un ser infinito y que dice que tiene riquezas de gloria para los que lo buscan. ¿Es realmente poderoso esto, hermano? ¿Anhelamos esto realmente? Pero para poder tener acceso a las riquezas de su gloria, no la podemos demandar como, vamos a ver un poco más adelante, soberbiamente, sino que debemos ser pobres en espíritu, debemos declararnos totalmente dependientes del Señor y de su Espíritu y de todo lo que Él tiene para nosotros como cristianos. Ahora debemos preguntarnos, ¿dónde estamos buscando nuestra plenitud en este tiempo? A través de los logros personales, a través de los títulos, familia, a lo mejor trabajo, dinero, ministerios incluso, personas que tienen puesto su ojo y me he desempeñado bien en mi ministerio, el Señor me ha llevado a muchos lugares, estoy bien. ¿Buscamos alguna validación en lo que hacemos? ¿Necesitamos ser reconocidos? ¿Eso es lo que realmente le agrada y se goza en nuestro corazón? ¿O queremos hacer las cosas para Dios? El segundo punto, en Isaías 58 del versículo 1 al 5, un verdadero ayuno nace de un corazón humillado. Uno de los propósitos del ayuno, como si recordamos las palabras de Calvino, de la institución cristiana, es humillarnos delante de Dios. Y aquí es importante detenernos un momento porque la Biblia, cuando habla en el ayuno, tanto de
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre está relacionado el ayuno con la humillación de nosotros, el humillarnos delante de Dios. En el Antiguo Testamento el ayunar no era solamente dejar de comer, taparse la boca. La expresión que se usa en el hebreo es aná, que significa literalmente afligir el alma, colocarse deliberadamente, intencionalmente en una posición de pequeñez ante la grandeza de nuestro Dios, en un estado de dependencia y de necesidad del Señor. Si vemos la Septuaginta, que, recordemos que el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y del arameo, al griego. La Septuaginta traduce la idea del ayuno con la palabra griega taipenó, que apunta a lo mismo también, a ayunar, el ayuno a humillarse, a abatirse, a hacerse pequeñito delante de un Dios grandioso y totalmente todopoderoso. Lo interesante es que estas palabras son las mismas que usa el Nuevo Testamento cuando se nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, siendo semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo. Dios, en Jesucristo, se humilló a sí mismo. Y el Señor no se humilló porque tenía que arrepentirse del pecado, se humilló solamente en obediencia al Padre. No se humilló porque necesitaba humildad, se humilló por amor a nosotros. Y nosotros también, cuando empieza Filipenses en el capítulo 2, dice: haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros como iglesia estamos llamados a imitar al Señor Jesucristo. Si Jesucristo con todo su poder y deidad se despojó de todo esto y se humilló para que nosotros pudiéramos tener vida, nosotros como iglesia debemos responder también humillándonos delante de un Dios todopoderoso y santo para exaltarlo a Él y no exaltarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que está expresando Israel. Vemos en estos primeros versículos del capítulo 58. Vemos a un pueblo que está totalmente con sus ideas cambiadas en cuanto al ser de Dios. En el versículo 3 dice, Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Sí, hermano, si yo leo esto, y yo creo que a todos nos pasa que es como una forma muy soberbia de demostrar la humildad. Si estoy diciendo, oye, si me humillé, pues, ¿por qué no me viste? Hoy si me estoy abatiendo mi alma y no hiciste caso. Literalmente aquí el pueblo tiene un concepto muy equivocado de Dios. Pensaba que era una relación transaccional. Yo me niego un día a comer y tú me tienes que responder respecto a esto que estoy pidiendo. Y lamentablemente hay muchas personas que tienen ese concepto de Dios, que por el creer que por el ayunar o por orar más constantemente respecto a una petición personal que tengan, Dios tiene la necesidad y la obligación de responder, cuando sabemos que no es así. El pueblo pensaba que porque estaba ayunando podían quedar impunes de todo el mal que habían cometido. Creían que si se restringían ellos de algunos alimentos, podían compensar también una vida de pecado, una vida licenciosa. El Señor prácticamente manda a Isaías a gritarle al pueblo. Cuando dice clama a voz en cuello, en otra versión dice grita, para exponer al pueblo su pecado y para que se arrepientan ante Dios de solamente tener actos externos de supuesta santidad, sin haber un cambio de corazón o de humillación real delante del Señor. Y si vemos esto, podemos pensar y darnos cuenta que realmente a Dios no podemos impresionarlo. No hay cosa a la que podamos hacer que a Dios le llame la atención y diga, oh, que mire, lleva una semana sin comer, le voy a responder. Voy a responder su petición. Y es lo que pensaba que podía lograr Israel al estar ayunando. Y el ayuno en sí mismo no es que nos otorgue humildad,
pero sí debería ser una expresión de ella. Debería expresar cómo nosotros nos humillamos ante un Dios santo, ante el único y verdadero Dios, a un Dios justo, a un Dios bueno, siendo nosotros pecadores, que Dios nos da la oportunidad y nos ha dado el privilegio de poder relacionarnos con Él. No podemos dirigirnos a Él de una forma soberbia, de una forma altanera, exigiendo cosas, sabiendo que todo lo que tenemos es por lo que Cristo tuvo que vivir en nuestro lugar y por lo que Cristo también tuvo que pagar en esa cruz por nuestro pecado. La llamada de atención que le hace el profeta, Dios por intermedio del profeta, es que solamente estaban siguiendo el rito, pero llevaban una vida totalmente normal, liviana, cotidiana, buscaban su propio bien y más encima estaban oprimiendo a sus trabajadores. Lo único que se había afectado por este ayuno era su estómago, que de vez en cuando a lo mejor les crujía, sentían hambre, pero no sentían ningún tipo de misericordia ante su prójimo. A lo mejor se podían negar a un poco de comida, pero no se negaban a sí mismos. Sentían que porque estaban dejando el alimento, estaban cercanos a Dios, pero la realidad es que estaban muy lejos de Dios, porque había una falta de arrepentimiento y una falta de humildad en sus corazones. Y al leer esto, hermanos, yo pienso que debemos reflexionar como iglesia y también debemos arrepentirnos. Yo me debo arrepentir. Yo cuando leía este texto veía que yo debo arrepentirme porque no hemos buscado a Dios como debiéramos. No le hemos dado el lugar que Él merece. Muchas veces miramos muy superficial nuestro pecado, nos enfocamos en la gracia solamente por el perdón y el perdón de nuestros pecados, porque Dios inmerecidamente nos perdonó, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es de la relación y la cercanía, el gozo que podemos tener al tener una relación cercana a Dios. Cuando más nos acercamos a Dios, más podemos ver nuestro pecado y más nos podemos humillar y al humillarnos más nos va a generar una dependencia del Señor y más vamos a poder ver sus atributos y es como un ciclo continuo. Debemos hacerlo porque lo necesitamos. Al humillarnos delante del Señor por medio del ayuno, lo estamos exaltando a Él por sobre nuestros propios intereses y gustos. Cuando volcamos nuestro corazón para adorarle y para alabarle por quien Él es, buscando en este tiempo su honra y su alabanza, Él mismo será finalmente quien guíe nuestras vidas para hacer su voluntad. Ahora, hermanos, debemos ser escudriñados por el Espíritu Santo para que realmente podamos conocer qué hay en nuestros corazones. ¿Dónde están dirigidos nuestros afectos? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Qué nos muestra el Señor? ¿Qué área aún de nuestra vida estamos sujetando como un pequeño reino sin dejar que Él gobierne, que Él reine ahí? ¿Estamos dejando que reine y gobierne solamente el domingo, algunos días de la semana, cuando me ven otros hermanos? ¿O el Señor es... Algunos, el otro día escuchaba, algunos buscan un Salvador, pero no quieren un Señor. El Señor es Señor efectivamente en nuestra familia, en nuestras decisiones, en lo secreto, en nuestro trabajo. Y finalmente el punto número 3, el ayuno apunta y exalta a Cristo, rompiendo el egocentrismo nuestro para poder amar a Dios y a nuestro prójimo. Después que el Señor, después de todo esto, expone un ayuno, un tipo de ayuno que es ineficaz, que es soberbio, que al mismo tiempo es hipócrita, centrado en la persona, pecaminoso, redefine claramente cuál es el tipo de ayuno que Él aprueba. Y si nos fijamos, de los versículos 6 al 10, Él no describe prácticas espirituales en sí misma, sino que son frutos de vidas redimidas y transformadas por la acción de Dios. Podemos ver que se deben romper las ataduras del pecado, soltar las ataduras injustas, libertar a los oprimidos, romper todo yugo. Pero si yo me fijo en estas cosas, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Pero aquí viene lo
Lo bacán. En el Evangelio según San Lucas, dice que cuando Jesús comienza su ministerio, después que llegó al desierto, después de un ayuno de 40 días, lleno del Espíritu, dice que entró a la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías y leyó específicamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice que los ojos de toda la sinagoga estaban sobre él. Y él dice que mirándolo les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Vemos que él dice que está cumpliendo todo lo que está relatado en Isaías. Y esto deja algo muy claro: que las obras que describe Isaías como fruto de un verdadero ayuno no son principalmente tareas morales, no son cosas que debamos hacer, esforzarnos para hacerlas perfectamente, no es ayuda social, sino que es una obra totalmente mesiánica, es de Cristo. No se trata que nosotros cumplamos estas disciplinas humanamente y a la perfección y digamos, si yo puedo hacer todas estas cosas que menciona el libro de Isaías con un verdadero ayuno, voy a estar cumpliendo delante del Señor y el Señor me va a escuchar mi petición. No, no se trata de eso. Todo lo que podamos hacer en nuestro servicio al Señor, solamente Jesucristo debe ser exaltado. Esa debe ser nuestra meta. Porque lo que hacemos no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya ha sido derramado en nuestras vidas a través de Jesucristo, a través de su vida, su muerte, su resurrección. Y no es que nosotros tengamos que seguir una fórmula espiritual para agradar a Dios, sino porque Cristo ha venido y ha cumplido perfectamente todo lo que estaba prometido y profetizado acerca de Él. Y solo a partir de su obra cumplida y perfeccionada, nuestras disciplinas espirituales pueden ser finalmente agradables a Dios y tener un verdadero fruto, un fruto agradable al Señor. Jesucristo es finalmente quien ha venido a romper las ataduras del pecado. Jesucristo es nuestro verdadero libertador. Jesucristo ha destruido las obras del diablo y ha venido a libertar a los oprimidos. El ayuno, por lo tanto, viene a destronar al yo, viene a sacarnos a nosotros del centro y viene a dejar a Cristo en el lugar que solamente le pertenece a Él. Él es el Salvador, Él es el que transforma los corazones, Él es el que liberta a los pecadores. Él es el que lleva a cabo su misión y Él es el que guía a su iglesia. Y es por ese motivo, hermanos, es que debemos ayunar. No debemos considerar esto como una práctica, una disciplina espiritual que ya es del pasado. Cristo hizo todo el sacrificio, no tengo por qué ayunar. No, necesitamos ayunar. Necesitamos de confiar en nosotros mismos y debemos entregar nuestras vidas delante de aquel que dio su vida por nosotros. Nosotros como iglesia también estamos llamados a usar nuestros dones y talentos en su misión y disponernos en su obra siguiendo el ejemplo del Señor. Así es como vemos que también la iglesia primitiva sentó sus bases con una vida dedicada en ayuno y en oración. Vemos que cuando elegían sus líderes antes de enviarlos al campo, ellos ayunaban y oraban. Siempre que tenían una decisión difícil, ayunaban y oraban. La iglesia primitiva ayunaba los miércoles y los viernes. Los miércoles porque representaba el día que Judas traicionó al Señor ante el Sanedrín, y el viernes porque fue el día de su crucifixión. El ayuno apunta directamente a nuestro corazón, porque al realizar esta disciplina en forma habitual, junto con la oración y la lectura bíblica, permitimos que el Señor vaya ordenando nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros propósitos, de tal forma que nuestra voluntad comienza a alinearse finalmente con la suya. Y ahí vamos a poder comprender cuando el Señor dice: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no es que finalmente Dios doble su brazo o nos den el gusto, sino que nosotros, cuando pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nos estamos identificando con su misión y con su voluntad. El versículo 9 nos dice: entonces invocarás y te oirá Jehová,
Clamarás y Él dirá, heme aquí, aquí estoy escuchando tu oración, porque el ayuno y la oración finalmente estará buscando la gloria del Padre y Dios se va a deleitar en responder nuestra oración. No porque nosotros estemos pidiendo de acuerdo a nuestros propios gustos, sino que porque nosotros vamos a alinear nuestro corazón conforme a su voluntad. Y Dios se va a deleitar en hacer su voluntad. También esto nos va a capacitar para amar a Dios de una mejor forma, tener una relación más cercana delante de Dios y para también capacitarnos para amar y cuidar a nuestro prójimo, para manifestar la gracia a nuestros enemigos. La gracia no es solamente para nuestros amigos. Mi amigo me hizo algo, sí, lo voy a perdonar, sí, te voy a extender la gracia. ¿Y qué pasa con nuestros enemigos? ¿Qué pasa con la gente que me desagrada? ¿Qué pasa cuando me ofenden, hieren mi orgullo? ¿Realmente estoy extendiendo la gracia ahí o solamente para los cercanos? Algunas consideraciones para ir terminando, hermanos. Esto es muy importante. Debemos evaluar la salud. Yo creo que a nadie le va a pasar algo por orar mucho o por leer mucho la Biblia. Pero sí dicen... Bueno, ¿se acuerdan de las disciplinas espirituales? ¿En cuántos días formamos una disciplina? 21 días. ¿Y cuándo nos hacemos ya un hábito, una vida transformada? Ya cuando tenemos un estilo de vida diferente, ¿cuántos días eran? 90 días. Bueno, no vamos a pedir que ayunen 90 días. Pero sí debemos evaluar nuestra salud. Considerar personas que tengan enfermedades base, diabetes, hipertensión, hay que evaluarlo. El ayuno no es una disciplina que baste con un día. No estamos hablando aquí de que es como el bautismo, que alguien diga, no, pues si yo me bauticé cuando chico, ya ayuné una vez. El ayuno es algo que debemos practicar y debemos formarnos una disciplina. Como toda disciplina espiritual, es algo que debe finalmente hacerse un hábito en nuestras vidas. Debemos caminar antes de correr. ¿Qué quiere decir esto? Podemos comenzar con un ayuno parcial, a lo mejor dejar algunos alimentos, podemos saltarnos alguna comida, podemos restringirnos algunas horas, a lo mejor nos saltamos el desayuno y almorzamos, o desayuno, almuerzo y tomamos 11. Pero lo importante es que dentro de este tiempo debemos sí ser intencionales en buscar a Dios a través de la lectura bíblica y la oración en el tiempo del ayuno. Si no, de lo contrario, se va a transformar todo en una prueba de fuerza de voluntad. Y eso no es lo que queremos, hermano. Nosotros queremos acercarnos más a Dios, queremos humillarnos delante de Él, queremos arrepentirnos y queremos que Él finalmente guíe nuestras vidas conforme a su voluntad. Debemos planificarlo. Por ejemplo, sería mala idea hacer un ayuno, no sé, las mujeres, cuando se tengan una jornada de mujeres, de Dorcas, porque todas llevan sus pastelitos. Entonces sería una muy mala idea. Es como, no sé, tengamos una jornada de hombres en la casa del Benja y yo diga, y vaya con ayuno. Sería algo muy improductivo. Entonces debemos planificar para días que a lo mejor no tengamos tanta carga laboral, tengamos pocas reuniones, que podamos dedicarnos a la oración, a la búsqueda del Señor en este tiempo de ayuno. ¿Y qué pasa si se sabe que estoy ayunando? Aquí hay algo muy importante, porque lo malo no es si se sabe que yo estoy ayunando. Lo malo está en que si yo quiero que se sepa que estoy ayunando. Entonces puede haber una situación que te pregunte si estás ayunando, hoy por qué no estás comiendo, y finalmente no vamos a terminar mintiendo, pero el deseo de nuestro corazón no debe ser el que sí, que ojalá me pregunten para que sepa que estoy ayunando. Ahí ya deberíamos terminar ese ayuno y deberíamos arrepentirnos de eso. Pero lo importante es que nosotros no queramos que la otra persona se dé cuenta. No es lo malo en sí que la otra persona sepa que estoy ayunando, sino que si yo quiero que se den cuenta.
no hay que desanimarse. Probablemente la primera vez, la segunda vez van a fallar. Oh, que no aguanté la tentación y me comí un pancito, un dulce. Podemos volver a intentarlo. Pero lo importante es que seamos intencionales en esto. Seamos intencionales en buscar al Señor con oración y con ayuno. También algo muy importante es que el ayuno leía la otra vez que es mejor que cualquier alarma. De repente uno deja una alarma para orar. Y no sé, está ocupado y se le pone cancelar y después se olvida. Pero el ayuno es una alarma que va a estar constante, entonces uno puede decir, hoy estoy, por ejemplo, si alguien está orando por las misiones, de repente empieza a dar hambre y dice, oye, ¿por qué estoy orando? ¿Por qué me da hambre? Ah, ¿verdad que estoy ayunando? Ah, y estoy ayunando por las misiones, entonces voy a ayunar por las misiones. Señor, abre las puertas, levanta misioneros, abre puertas para predicar tu palabra. Y es mucho más fácil, mucho más práctico que una alarma el poder estar ayunando. Y finalmente, hermanos, recordemos que el ayuno es un lamento por la ausencia del esposo, como decía Jesucristo, del cual esperamos su regreso. Pero esto no va a ocurrir, hermanos, hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Así que si queremos que Jesús regrese pronto, podemos ser activos en orar y ayunar para la expansión del reino. En este tiempo sí, nosotros pedimos por un anhelo de una mayor presencia del Señor, una mayor comunión con Él, y a través de esta restricción de alimento. Pero la Biblia, como cantábamos también, apunta a un banquete final. Nosotros nos estamos restringiendo un poco alimento ahora, pero sabemos que cuando llegue el fin de los tiempos, Jesucristo nos espera en las bodas del Cordero, donde va a haber un banquete, donde ya no hay necesidad de ayunar porque estaremos en la presencia misma del Señor. Y eso es lo que debemos ser agradecidos, debemos estar esperanzados, debemos ser intencionales en seguir orando y buscando la dirección del Señor, ya sea individualmente, comunitariamente, lo podemos hacer también un ayuno comunitario. Hay muchas situaciones en las que el pueblo se dedicaba a ayunar y a orar con propósitos específicos que iban apuntando a la voluntad del Señor. Y en este tiempo nosotros tenemos mucho por lo que orar como iglesia. También podemos dejar, a lo mejor, debemos darle rodaje a esto, pero como iglesia también debemos convocar a oración y ayuno comunitario, porque tenemos propósitos como iglesia. Quizás la adquisición de un templo. Si es la voluntad del Señor, a lo mejor falta ponerle la chispa a esto a través del ayuno. Así que eso, mis hermanos, los invito a orar.